Aplicación analógica de la ley. Artículo cuarto. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Uno de los razonamientos más frecuentes en el derecho es el de norma general y norma de excepción. Otro es el de la protección extensiva de los derechos y la consiguiente aplicación estricta de las normas que los restringen. Finalmente, tenemos la discusión sobre la aplicación interpretativa de las normas y la aplicación por analogía. Todo ello se haya incluido en el contenido normativo del artículo cuarto del título preliminar y pasamos a desarrollarlo. 1. La norma general y la norma excepcional. La norma general existente en una disposición legislativa suele ser un principio del derecho contenido en la legislación. A veces será un principio sumamente general y para nuestros parámetros culturales indiscutible, como por ejemplo el artículo cuarto del Código Civil que dice: el varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles. Otras veces se tratará de una opción del legislador entre varias posibilidades. Por ejemplo, la vigencia del parentesco colateral consanguíneo hasta el cuarto grado o del parentesco por afinidad hasta el segundo grado que establecen los artículos 236 y 237, aplicables a multitud de circunstancias de manera tácita o expresa, casos de incompatibilidad para determinada función pública, casos de interés moral compartido, casos de prohibición de nepotismo, etc. Hay una diferencia entre los dos ejemplos que hemos puesto. La igualdad entre el varón y mujer es un principio que entre nosotros hoy por hoy no admitiría válidamente un cambio hacia la desigualdad. Hay que notar, sin embargo, que es un rasgo jurídico que tiene vigencia en el espacio y en el tiempo. En efecto, hoy por hoy la mujer y el varón no tienen igualdad de condiciones formales frente al derecho en todos los lugares del mundo. Hay estados y religiones que aún postergan a la mujer, pero a la vez es claro que en nuestro mismo país no hubo siempre una conciencia jurídica de igualdad. Sin ir muy lejos, el Código de 1936 daba trato desigual en perjuicio de la mujer. Las apreciaciones culturales de cada momento tienen mucha importancia para determinar cuáles son las normas generales de un Estado y por consiguiente para determinar sus efectos en el derecho. Nuestro segundo ejemplo es relativo. Podría establecerse perfectamente que los criterios de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad fueran ligeramente más extensos o ligeramente más restringidos y no se agravaría a nadie en los principios. Inclusive, podría darse cierta importancia a los lazos espirituales de parentesco como los padrinazgos, que de hecho tienen una relevancia de familiaridad en nuestro medio cultural. Por consiguiente, en relación a las normas generales, tenemos que mirar atentamente la cultura jurídica del medio y tomar en cuenta cuáles son las normas jurídicas que en ellas se consideran normas generales, por sí mismas, igualdad de sexos o mientras no sean alteradas, grados de parentesco con reconocimiento jurídico. Lo contrario a dichas normas generales serán normas de excepción y éstas deberán tener una aplicación que discutiremos a continuación, pero que llamada como no análoga por este artículo, nosotros la consideramos como aplicación interpretativa estricta. 2. Normas de declaración y de restricción de derechos. Fue y es un principio general del orden jurídico que los derechos se deben aplicar de manera extensiva y que las restricciones de los mismos deben ser aplicadas de forma estricta. Este es un razonamiento
que quiere decir lo siguiente en términos prácticos. Si ante una norma de que declara un derecho y otra que lo restringe, nosotros como aplicadores del derecho no tenemos claro si el derecho está restringido o cuán restringido está. Nuestra conclusión debe ser que el derecho de esa persona está vigente hasta el límite posible que nos dé nuestra razón. En otras palabras, la duda favorecerá a quien tiene el derecho. Este tipo de razonamiento, por lo demás, no es ajeno en absoluto al sistema jurídico. Se aplica a favor de las personas prácticamente en todas las circunstancias. ¿Cómo medir estos asuntos? En nuestro criterio, una regla adoptada en el derecho constitucional es perfectamente aplicable a estas circunstancias. Se trata de una disposición dictada para el caso en que se interpongan garantías constitucionales en defensa de derechos sobre los cuales se ha decretado régimen de excepción. Dice la parte final del artículo 200 de la Constitución: cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. La razonabilidad consiste en evaluar si la restricción del derecho que se propone aplicar es inconsistente con la ratio legis o la razón de la existencia de la norma restrictiva aplicable. Por ejemplo, si voy a sancionar a un padre privándolo de la patria potestad, ello deberá ocurrir porque su conducta anterior haya hecho previsible que mantener dicho poder sobre los hijos puede perjudicarlos. En caso alguno sería razonable quitarle la patria potestad por la forma de conducirse frente a su cónyuge. La proporcionalidad consiste en la relación que debe de existir entre la conducta adoptada por la persona y el grado de privación de derecho que se le hace. No puede haber gran proporción entre lo uno y lo otro. Esto quiere decir que frente a cada circunstancia de restricción de derechos, es procedente averiguar la razonabilidad y proporcionalidad de tal restricción, actuando siempre a favor del derecho y no en contra de él, cuando haya duda o aplicabilidad poco clara de la norma restrictiva. Cabe añadir que toda sanción es una privación de derechos y que por consiguiente las sanciones también caen en esta categoría de normas restrictivas de los derechos y en consecuencia le es aplicable la disposición que comentamos. 3. La interpretación estricta o la analogía. El artículo 4 del título preliminar prohíbe la aplicación por analogía de la ley que establece excepciones o restringe derechos. Aquí la palabra ley no debe de entenderse en el sentido estricto de la norma aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo, ni siquiera solo norma con rango de ley para incluir a los derechos legislativos y de urgencia. En efecto, sería absurdo que las normas con rango de ley no puedan ser aplicadas de esta manera, pero sí lo pudieran ser los decretos y resoluciones. Aquí, en consecuencia, tenemos que tomar la palabra ley en el sentido de norma jurídica de origen legislativo. La analogía, en explicación simple, consiste en aplicar la consecuencia de una norma jurídica a un hecho distinto de aquel que se considere en el supuesto de dicha norma, pero que le es semejante en sustancia. Por ejemplo, será aplicación analógica considerar en el mismo supuesto a la cónyuge y a la que tuvo una unión de hecho protegida por el artículo 326 del Código Civil. Así, si a esta última se le muriera a su pareja, no se le podría restringir el derecho a casarse aplicándole el inciso 3 del artículo 243 del Código Civil que dice que no se permite el matrimonio de la viuda
en tanto no transcurran por lo menos 300 días de la muerte de su marido, salvo que diere a luz. Pero al lado de la analogía está la interpretación extensiva, que es aquella en la que la conclusión interpretativa consiste en que la norma interpretada se aplica a más casos que los de su tenor literal estricto parecería sugerir, porque pueden ser considerados como dentro de ella. Se puede aplicar por interpretación extensiva las normas que se refieren a excepciones o que restringen derechos. Por ejemplo, durante varios años en el Perú los tribunales militares juzgaron y condenaron a oficiales retirados de las Fuerzas Armadas porque los consideraron parte de dichas instituciones en lo que se refería a sus opiniones políticas. Efectivamente, esos oficiales eran miembros de las Fuerzas Armadas, inclusive con ciertos derechos de ellas, pero al mismo tiempo eran ciudadanos en pleno ejercicio. Si se les hubiera sancionado en los tribunales militares, porque no eran miembros de las Fuerzas Armadas, pero lo parecían, se hubiera hecho analogía. Aquí se hacía una aplicación extensiva de las normas sobre jurisdicción militar. En el derecho peruano, sin embargo, se ha concluido que los militares retirados no están sometidos a los tribunales militares. La interpretación no puede ser extensiva sino estricta, es decir, la justicia excepcional solo puede ser aplicada al caso literalmente de excepción, que es el de los oficiales en actividad. Y eso es correcto, porque al ser juzgados por tribunales militares, los oficiales en retiro ven restringidos varios derechos. Por ello, consideramos que este artículo no solo prohíbe que se aplique la analogía, también está en su ratio legis prohibir la interpretación extensiva. Por consiguiente, consideramos que lo técnicamente correcto es leerlo de la siguiente manera. La norma legislativa que establece excepciones o restringe derechos se aplica estrictamente, es decir, ni por interpretación extensiva ni por analogía. En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional menciona la aplicación analógica de las normas procesales se supedita a su plena compatibilidad. La integración del Código Procesal Constitucional a través de la aplicación analógica del resto de regulaciones procesales ordinarias afines está siempre condicionada a su compatibilidad o adecuación a los mencionados fines y además a los que concretice y optimice, ayuden a su mejor desarrollo. Por consiguiente, se trata de condiciones concurrentes. No es suficiente la compatibilidad con el fin, sino también que ello suponga su optimización. Según esto, aun cuando determinada regulación procesal diera lugar a una aplicación analógica, ello debe de entenderse solo como una posibilidad prima facie, sujeta siempre a las condiciones antes mencionadas. Los plenos casatorios no se puede interpretar analógicamente las normas que regulan las excepciones procesales. En principio, debe hacerse una interpretación restrictiva de la citada norma procesal. Artículo 446, inciso 10, es decir, que no cabe sino aplicar a los casos expresamente previstos en la norma, excluyéndose la interpretación extensiva y la analogía. Casación número 1465 del año 2007, Cajamarca. Primer pleno casatorio, rubro séptimo, fundamento sobre la excepción de conclusión del proceso por transacción numeral 7. Analogía crea una nueva disposición no existente. La analogía, más que aplicar normas, en realidad lo que hace es crear una nueva disposición no existente previamente. Lo particular de la analogía dentro de la integración jurídica consiste en que el agente aplicador del derecho toma una nueva norma con un supuesto elaborado para una situación determinada y la aplica a otra que es distinta pero semejante a la prevista. Estrictamente, aquí no hay norma jurídica aplicable al caso que se quiere regular, pero el agente aplicador opta por considerar que la situación que ocurre, si bien no está prevista,
es análoga a la contenida en el supuesto de la norma y por tanto la regula aplicando las consecuencias, pero cambiando en algo el supuesto. Casación número 3671 del año 2014, Lima. Séptimo Pleno Casatorio, Análisis Crítico, volumen sexto. En cuanto a la Corte Suprema, en los presupuestos para la aplicación de la analogía consiste en la aplicación de una norma jurídica a un caso que, no hallándose comprendido en la letra de la ley, presenta una afinidad jurídica esencial con aquel que la ley contempla y se traduce en el aforismo ubi edem legis ratio, ibi edem dispoxio, y facilita la resolución adecuada de casos que el legislador no ha previsto o no ha querido indicar para no caer en los excesos de la casuística. Casación número 461 del año 97, Lima. Analogía, definición. La analogía es un método de integración jurídica que consiste en que el agente aplicador de derecho toma una norma con su supuesto elaborado para una situación determinada y lo aplica a otra que es distinta pero semejante a la prevista. Casación número 941 del año 99 en Lima.